¿Qué tal, alumnas y alumnos de primer grado de secundaria de la asignatura de Matemáticas? Es un gusto que nos acompañen desde casa para esta nueva sesión. Les damos la bienvenida a Aprende en Casa. Para lograr un óptimo ambiente de aprendizaje, les invitamos a que cultiven relaciones empáticas, con paciencia y tolerancia con cada uno de sus familiares. Les sugerimos que tengan a la mano hojas y lápiz para que realicen sus anotaciones. Al final de cada transmisión podrán incorporar estos apuntes a su carpeta de experiencias para presentarla a sus docentes, compañeras y compañeros cuando llegue el momento de regresar a sus planteles escolares. En esta ocasión aprenderemos acerca de las sucesiones y su utilidad para resolver problemas que podemos encontrar en la vida diaria. Pero vayamos por partes. Primero aprendamos ¿qué es una sucesión? Tema que se desarrolla en el siguiente video. Veámoslo. El otro día escuché que muchas cosas en la naturaleza presentan patrones o regularidades. Sí, yo los he visto. Mira, como en mi libro. En las telarañas, en las manchas de leopardos, en los panales de abejas o en las rayas de las cebras. A veces estas regularidades se pueden expresar mediante una secuencia de números que están ordenadas de cierta forma. En efecto, de todos los patrones que hay en la naturaleza, aquellos que se pueden describir mediante una cadena de números ordenados se llama sucesión. Por ejemplo, en la sucesión 3, 7, 11, 15. Sus elementos están ordenados porque todos sus términos se generan mediante una regla, la cual establece un orden ascendente en este caso. Si sabemos cuál es la regla de una sucesión, siempre podremos encontrar el siguiente término. Veamos cuál es la regla de esta sucesión. ¿Cómo se puede obtener el 7 a partir del 3? ¿El 11 a partir del 7? ¿Y el 15 a partir del 11? Entonces, la regla de la sucesión 3, 7, 11, 15 podría enunciarse: la sucesión inicia en el número 3 y cada término se obtiene sumando 4 al término anterior. También existen secuencias ordenadas que están hechas por figuras que siguen una regla o patrón. En esta sucesión, ¿cuántos hexágonos hay en cada figura? El primer término tiene un hexágono. El segundo término está formado por 6 elementos iguales al primer término, entonces tiene 6 hexágonos. El tercer término se formó al colocar juntos 6 elementos iguales al segundo término, entonces tiene 36 hexágonos, porque son 6 elementos iguales al segundo término, y cada uno tiene 6 hexágonos. El cuarto término se formó juntando 6 elementos iguales al tercer término. Entonces, en total hay 6 por 36, que es igual a 216 hexágonos. Al escribir con números la cantidad de hexágonos en cada término, tenemos la sucesión 1, 6, 36, 216, cuya regla es: inicia con 1 y para obtener cualquier término de la sucesión, se multiplica el término anterior por 6. Una sucesión especial que es muy conocida, dado que se encuentra en muchos patrones de la naturaleza, es la sucesión de Fibonacci. Cuenta la historia que en el siglo XIII, Leonardo de Pisa, mejor conocido por Fibonacci, utilizó en su libro Liber Abaci la sucesión que hoy lleva su nombre, como solución de un problema de cría de conejos. Inicia con 2 unos, y a partir de estos, cada término de la sucesión es la suma de los dos anteriores. 1 más 1 son 2, 2 más 1 son 3, 3 más 2 son 5, 5 más 3 son 8, 8 más 5 son 13, 13 más 8 son 21. Los números de la sucesión de Fibonacci se encuentran, por ejemplo, en las espirales de las piñas de los pinos. Al contar las espirales que están hacia la derecha, es decir, en el sentido de las manecillas del reloj, vemos que son 8. Y si ahora se cuentan las que están en sentido contrario a las manecillas del reloj, es decir, hacia la izquierda, vemos que son 13.
dos de los números de la sucesión de Fibonacci. ¿Qué otros patrones de la naturaleza están estrechamente relacionados con esta sucesión? Investígalos. Mira, Emma, el centro de este girasol sigue la sucesión de Fibonacci. ¿Cuántas cosas más habrá en la naturaleza que siguen este patrón? ¡Muy bien! Si prestaste la suficiente atención a las explicaciones, ya conoces qué es una sucesión. El siguiente paso es comprender cómo podemos generar una sucesión. ¿Quieres saber cómo se hace? Entonces no pierdan detalle de la cápsula que les presentamos enseguida. El maestro de educación física me dio un plan de entrenamiento para empezar a prepararme para participar en el maratón escolar. ¡Qué buena idea! Déjame verlo. ¿Cómo puedo saber cuántos minutos voy a correr el último día? Esto parece un problema de sucesiones, ¿verdad, Mateo? Sí. ¿Cómo podemos escribir de manera algebraica la regla de una sucesión con progresión aritmética? Iniciemos con un ejemplo sencillo. Cada término de la sucesión es 11 veces el lugar que ocupa. Entonces, el primer término es 11, porque 11 por 1 es igual a 11. El segundo es 22, porque 11 por 2 es igual a 22. El tercer término es 33. Porque 11 por 3 es igual a 33, y así podemos seguir hasta obtener, por ejemplo, el término que ocupa el lugar 20, que será 11 por 20, que es igual a 220. Entonces, si denotamos por n el lugar que ocupa el término en la sucesión, tenemos que la expresión 11n es la regla de la sucesión. Ahora, la regla verbal de la sucesión es: el primer término es 7 y cada término de la sucesión se obtiene sumando 6 al número del término anterior. El primer término es 7, el segundo es 7 más 6, que es 13. El tercero es 13 más 6, que es 19. El cuarto es 19 más 6, que es 25. El quinto término es 25 más 6, que es 31, y así sucesivamente. Para encontrar el término que ocupa, por ejemplo, el lugar 20 o el 25 con esta regla verbal, podríamos escribir todos los términos anteriores a ellos, lo cual es poco práctico. Entonces, veamos cómo podemos expresar la regla verbal de manera algebraica para encontrar cualquier término fácilmente. El término que está en la posición 2, el 13, se obtiene sumando 6 al 7. Para obtener el término que está en la posición 3, que es el 19, se suma 7 más 2 veces el 6. Para llegar al 25, que es el término que está en la posición 4, se suma 7 más 3 veces el 6. Para llegar al 31, que es el término que está en la posición 5, se suma 7 más 4 veces el número 6. Así, tenemos esta relación. Entonces, si denotamos por n el lugar que ocupa cualquier término en la sucesión, tenemos que la regla es: al quitar paréntesis se obtiene, al simplificar se obtiene. Con esta regla podemos encontrar cualquier término de la sucesión sin necesidad de escribir todos los términos anteriores a él. Por ejemplo, el número que ocupa el lugar 20 en la sucesión será el 121. El 151 es el que ocupa el lugar 25, porque es el resultado de sumar 6 por 25 más 1. Así concluimos que la expresión 6n menos 1, donde n indica el lugar que ocupa cualquier término de la sucesión, es la regla de 7, 13, 19, 25, 31. Veamos otro ejemplo. La regla verbal de la sucesión es: inicia en 11 y cada término se obtiene sumando 18 al término anterior. Entonces, el primer término es 11. El segundo es 11 más 18, que es 29. El tercero es 29 más 18, que es 47.
El siguiente es 47 más 18, que es 65. Así, quitando paréntesis, simplificando, de esta manera, la regla de la sucesión es 18n menos 7. Con esta regla podemos encontrar cualquier término de la sucesión sin necesidad de escribir todos los términos anteriores a él. Por ejemplo, el número que ocupa el lugar 11 en la sucesión es el 191, o el 407 es el que ocupa el lugar 23, porque es el resultado de la multiplicación de 18 por 23 menos 7. Observa que en las dos reglas que acabamos de encontrar, los números 6 y 18 corresponden a las diferencias de dos términos consecutivos. Entonces, ¿así como calcular cuántos minutos voy a correr el último día? A ver, dime, ¿cuántos van a ser? 15 más 5 por 20, que es 115 minutos. ¿En serio? Casi 2 horas. Es mucho. ¿Qué les pareció el video? Ahora pueden encontrar una ecuación que describa el patrón de una secuencia. Observen cómo lograrlo en la explicación del siguiente segmento. Atiendan con mucha concentración. Nuestra pregunta en esta ocasión es ¿qué ecuación describe el crecimiento del patrón de esta secuencia de bloques? Y bueno, para sacar el patrón de esta secuencia de bloques, ¿qué es lo que queremos? Lo que queremos es saber cuántos bloques va a haber en cualquiera de los tiempos. Por ejemplo, si nosotros pensamos qué es lo que va a pasar en el tiempo 10 o cuando x vale 10 o cuando nuestro número de término vale 10, ¿cuántos bloques vamos a tener? Y bueno, para esto lo que se me ocurre hacer primero es una pequeña tablita acerca de los términos y de la cantidad de bloques que tenemos para ver qué es lo que está pasando. Entonces, aquí voy a poner el número de términos y del lado derecho la cantidad de bloques. Ahora, fijémonos en el primer término, es decir, cuando teníamos el tiempo 1, teníamos un bloque. Después, en el segundo tiempo o en el segundo término, agregamos una fila de 4 bloques. Por lo tanto, es casi igual al primer tiempo, solamente que le agregamos 4 bloques y por lo tanto nos dan 5. Cuando nosotros tenemos el tercer término pasa exactamente lo mismo, es casi lo mismo que el término 2, solamente que le aumentamos una fila de 4 bloques. Por lo tanto, tenemos 5 más 4 bloques me van a dar 9 bloques. En el término 3 me dan 9 bloques. ¿Y qué es lo que pasa en el término 4? En el término 4 es exactamente lo mismo que teníamos en el término 3, solamente que le agregamos otra, fíjense bien, le agregamos otra columna de 4 bloques. Es lo mismo lo que pinté de amarillo, más otra columna de 4 bloques, por lo tanto tenemos 13 bloques. Ahora, lo que me encantaría saber es la ecuación que rige este comportamiento, es decir, si nosotros vemos los bloques o si nosotros vemos estos numeritos, ¿cómo saber cuántos bloques vamos a tener cuando x valga, no sé, vamos a llamar a estos x para que no nos confundamos, cuando x valga el número que nosotros queramos? Fíjate bien, cuando x valía 1, teníamos 1. Que es la condición inicial. Cuando x valía 2 tenemos una hilera o una columna de 4 bloques. Cuando x vale 3 tenemos 2 hileras de 4 bloques. Es más, aquí cuando x vale 1 podemos decir que tenemos 0 hileras o 0 columnas de 4 bloques. Cuando x vale 2 tenemos 1, cuando x vale 3 tenemos 2 y cuando x vale 4 tenemos 3 columnas más de 4 bloques. Por lo tanto, lo que queremos saber es cuántas columnas de 4 bloques vamos a agregar para x igual a lo que sea. Y date cuenta de algo muy importante, ¿eh? Por aquí va la idea. La idea es agregar columnas de 4 bloques. Así que déjenme escribirlo de esta manera para que vayamos entendiendo este problema de una forma mucho más matemática. Aquí voy a poner la cantidad o el número de bloques que yo tengo y entonces, ¿cómo podemos encontrar la ecuación que me describa la cantidad de bloques? Bueno, si te das cuenta, todos empiezan con 1. Aquí tengo un bloque, un bloque, un bloque y un bloque. Por lo tanto, es 1 más y algo le tenemos que agregar. Y como estuvimos analizando, tiene que ver con la cantidad de columnas de 4 bloques que agregamos. Pero si te das cuenta, cuando x vale 1 tenemos 0, cuando x vale 2 tenemos 1, cuando x vale 3 tenemos 2 y cuando x vale 4 tenemos 3. Esto en matemáticas se escribe como
x menos 1. X menos 1 va a ser la cantidad de columnas que vamos a tener que ir agregando en cada uno de los pasos. Por ejemplo, aquí, cuando x vale 2 tenemos una columna, por lo tanto es x menos 1. Cuando x vale 3 tenemos 2 columnas, por lo tanto es x menos 1. Cuando x vale 4 tenemos 3 columnas solamente, por lo tanto es x menos 1. Y bueno, 1, 2, 3, 1, 2, 1, y en un principio teníamos 0 columnas. Pero cada una de estas columnas tiene 4 bloques, por lo tanto esta es la cantidad de columnas, el número de columnas, lo voy a escribir aquí, y cada una de estas columnas hay que multiplicarla por la cantidad de bloques, que en este caso eran 4. Entonces tenemos x menos 1 por 4. 4 bloques, 4 bloques, 4 bloques por todos lados. Por lo tanto, esta es la ecuación que describe la cantidad de bloques que vamos a tener en una cierta x dada. Y vamos a intentar simplificar un poco esto. Lo que se me ocurre es multiplicar y distribuir el 4. 4 por x es 4x y 4 por menos 1 me va a dar menos 4. Entonces me queda 1 más 4x menos 4. Menos 1 por 4 es menos 4, entonces me queda 1 más 4x menos 4, y esto lo podemos reducir todavía un poco más. El número de bloques, ¿cómo lo calculamos? Vamos a reducirlo. Entonces me queda 1 más 4x menos 4, 1 y el menos 4 se reducen y me queda menos 3. Por lo tanto, esto es igual a 4x menos 3. Y ya está. Con eso tenemos una ecuación mucho más sencilla para calcular la cantidad de bloques que podemos tener en una x dada. Por ejemplo, si x vale 50, tendríamos 4 por 50, que son 200. 200 menos 3, tendríamos 197 bloques. En el paso 50 tendríamos 197 bloques. Y está genial porque ya tenemos nuestra fórmula. Bueno, a partir de ahorita quiero ver un método alternativo para resolver este mismo problema, porque el crecimiento de este patrón es un crecimiento lineal. A estas sucesiones se les conoce como sucesiones aritméticas. Y bueno, ¿qué otra forma podemos pensar para resolver este problema? Lo que se me ocurre es que como el crecimiento es lineal, pensemos en cuánto vale la pendiente. La pendiente es un concepto que vamos a utilizar y la pendiente la sacábamos como la cantidad de bloques, en este caso, la cantidad de bloques que nosotros cambiamos de uno a otro entre la cantidad de x que vamos a cambiar de un valor a otro. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros calculamos la pendiente, entonces vamos a saber cuánto cambian los bloques a comparación de cuánto es lo que está cambiando la x. Esa es la definición de pendiente, por lo tanto vamos a hacerlo. A ver, la cantidad de bloques, ¿cómo cambian? Delta de los bloques, es decir, la diferencia que hay entre 5 menos 1. Entonces vamos a dividir. Abajo me queda 2 menos 1, estoy comparando el tiempo 2 con el tiempo 1, y arriba me va a quedar cómo cambian los bloques, 5 menos 1. Y por lo tanto vamos a ver, 5 menos 1, pues esto es muy sencillo, es 4, 2 menos 1 es 1, y 4 entre 1 es 4. Es decir que la pendiente de esta recta o de este cambio lineal es 4. Y esto ya lo sospechábamos porque cada vez que nosotros aumentábamos en 1 un valor de x, nosotros lo que aumentábamos era una columna de 4 bloques. Porque la forma alternativa de resolver este problema es la siguiente. Yo voy a decir que el número de bloques va a estar dada por una ecuación de una recta, porque tiene un comportamiento lineal. Y una recta se ve como la pendiente que multiplica x, es decir, 4 que multiplica a x al tiempo dado o al término dado, más una constante, mx más b. 4x más b es la ecuación de una recta. Tenemos que la pendiente vale 4, ahora lo que habrá que investigar es cuánto vale b. Para sacar a b, lo único que hay que hacer es agarrar un punto, o dicho de otra manera, agarrar una x y una cantidad de bloques. Por ejemplo, en este caso, x va a valer 1, b no sabemos cuánto vale, y la cantidad de bloques va a valer también 1, porque lo que nosotros ya sabemos es que en el término 1 la cantidad de bloques es 1. 1 es igual a 4 más b, y si despejamos de aquí a b me queda que menos 4 y menos 4 de los dos lados, 1 menos 4 me va a dar menos 3 y 4 menos 4 se cancela, entonces de este lado solamente me queda la b y ya la tengo. B vale menos 3, ya con esto calculé cuánto vale b. B vale menos 3 y ya con esto tengo la ecuación de una recta, mx más b. Y espero que esto no te haya confundido mucho, porque si te confundió puedes utilizar lo que vimos en un principio, pero lo que yo te quiero contar es lo siguiente. La pendiente la sacamos viendo cuánto cambiaban los bloques de una x a otra, es decir, calculamos la pendiente viendo cómo cambiaban los bloques según lo que cambiaba la x, y la
la B. La B la sacamos utilizando cualquier punto o cualquiera de los valores que tenemos en esta tabla. Usamos 1, 1, pero podemos haber utilizado cualquiera que se nos había ocurrido. 2 y 5, 3 y 9, lo que sea. Pero bueno, espero que sí te haya servido toda esta información y además me gustaría mucho que todo esto te hubiera resultado divertido. Después de ver los materiales que les presentamos, esperamos que tengan una comprensión más completa del tema. Para reforzar su aprendizaje, les pedimos que tomen su papel y lápiz y anoten las siguientes preguntas. Aquí van. Además de en la naturaleza o en un plan de entrenamiento, ¿en dónde más se encuentran patrones o regularidades? ¿Cómo calcularían su patrón? ¿Qué ecuación encuentran que describa ese patrón? Anoten los procedimientos y respuestas en su carpeta de experiencias para que la muestren a sus docentes cuando regresen a las escuelas. Esto les será muy útil para retomar los temas con facilidad. Para que se sigan instruyendo sobre sucesiones, les recomendamos el libro Los números, de los naturales a los complejos, de Matías Graña. Particularmente les será de beneficio el capítulo 6, que aborda de manera amplia diversos ejemplos sobre el uso de las sucesiones. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en las siguientes emisiones de Aprende en Casa, porque la educación nunca se detiene. ¡Hasta pronto!